Muy buenas tardes, familias Montessori. Muchísimas gracias por conectarse a este espacio que preparamos con muchísimo cariño y amor con Andrea. Así que Andrea, también gracias por estar acá. Bueno, les habíamos prometido un tema súper interesante que además fue como el tema central del Congreso Montessori, que es el tema de la observación. Eh, es un tema absolutamente crucial, tanto para nosotros, nuestro propio proceso de autoconstrucción como padres de familia, como en el proceso de observación que hacemos con nuestros hijos. Así que ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Andrea, eh, ahí ya, bueno, ahí ya puedes compartir, ¿cierto? Sí. Muy buenas tardes, hola Daisy, buenas tardes familias. Qué lindo reunirnos nuevamente hoy con este tema que así como les cuenta Daisy, pues les hemos estado dando como alguna información de lo que fue también el Congreso para nosotras, recordarnos también la importancia de poder hacer este trabajo con mucho más detalle y siento en este ejercicio que desde el marco de María Montessori, pues para todos va a ser importante poder entender qué son los pasos, esos pasos que están preestablecidos y que nos permiten entrar a este marco en el que ustedes pueden seguir guardando coherencia con el trabajo que se realiza dentro del colegio, con la forma en la que ustedes están buscando educar a sus hijos en una crianza mucho más respetuosa. Y cuando nosotros estamos hablando de esta crianza respetuosa, pues estamos buscando que desde los procesos naturales de los niños, su desarrollo sea de una forma muy orgánica, pero sea con un acompañamiento también responsable. Eso quiere decir que nosotros necesitamos ser agentes muy bien entrenados en este ejercicio de observación. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes 5 pasos. Y son esos 5 pasos que son claves dentro del ejercicio de observación y que entenderlos y tener unos ejercicios prácticos en cada uno de estos pasos para que ustedes los puedan llevar a cabo en casa, pues también va a facilitar todo este ejercicio. Quise abrir este espacio con estas frases de María Montessori que cada vez tiene mucho más sentido también en todo lo que hemos venido trabajando hacia nosotros mismos, hacia el ejercicio también con los chicos. Y esa frase de hoy, observar sin juzgar, observar sin intervenir, observar con humildad, pues pues el niño es nuestro maestro. Entonces, entender que desde esa observación va a haber muchísima información en detalle y hay una riqueza muy grande en esta información que el niño aporta si nosotros estamos en disposición de no juzgar, de no intervenir y de observar con humildad, porque también esto lo hemos venido hablando y es que al ser nuestras mentes ya, al estar un poco contaminadas con toda la información de nuestras experiencias, de nuestro entorno, de la cultura, en algunas ocasiones venimos también en una bastante fuerte y se puede cruzar también arrogante en relación al conocimiento. Y entender que el niño es maestro en nuestros procesos de aprendizaje, en nuestros procesos de crecimiento, pues nos va a permitir también tener una mente mucho más abierta y flexible ante todo lo que ellos pueden venir a ofrecernos y de esta forma entonces más bien crear un aprendizaje que es en equipo. Entonces, vamos a entender primero cuáles son esos beneficios, qué es lo que estamos buscando cuando nosotros les pedimos. Y de hecho, este es el marco también de el trabajo en la institución, el trabajo que se hace con las guías, cuando ustedes han entrado también a los ambientes a hacer esos ejercicios de observación. Entonces, lo que se busca de base, los beneficios que hay, primero que todo, entonces, es que el niño pueda experimentar un aprendizaje que va a su propio ritmo. Desde esa observación, nosotros al guardar una línea con lo que está en el entorno, permitimos que haya un aprendizaje en el ritmo regular del niño sin interrupciones, porque también ¿qué pasa? Entonces,
Esto insistentemente lo vemos y es que desde nuestro parecer, a nuestros ojos, hay momentos en donde necesitamos intervenir o creemos que necesitamos intervenir. Pero realmente cuando nos abstenemos de hacer ese ejercicio de intervención, estamos permitiendo que el niño haga intentos, que desarrolle su creatividad, que pueda también desarrollar confianza en sí mismo y en las decisiones que está tomando, y en este sentido, pues que vaya desarrollando también más autonomía. Entonces, ese es uno de esos grandes beneficios. Por el otro lado, es que al no estar constantemente corregido, entonces el niño va ganando confianza en sus habilidades, porque además también va pasando este proceso que es muy bonito y es que ellos van entendiendo cómo esas habilidades se van refinando, cómo soy capaz ahora de tener un armado más preciso, de que mi control a nivel motor pues también me permita generar o realizar otros movimientos. Entonces, al yo ganar confianza en mí mismo, pues tengo esa capacidad también de empezar a experimentar y a desarrollar otras actividades desde lo que viene mi creatividad, que también lo hemos venido hablando. Por el otro lado, entonces es que también todo este ejercicio, cuando él va desarrollando esa confianza, cuando va desarrollando autonomía, viene este otro ejercicio del que hablamos en el taller pasado y es el fortalecimiento de su autoestima. Comprender que va mejorando en procesos, que cada vez está avanzando más de repente en metas y en objetivos que él mismo se va trazando, va marcando también un desarrollo adecuado y, de su autoestima. Otro de esos grandes beneficios es poder promover en ellos una exploración auténtica. Esto también va en el sentido en el que nosotros como adultos hacemos muchas sugerencias en lo que ellos deben estar haciendo todo el tiempo y hacemos también una intervención desde aquí. Entonces, lo que queremos es que ellos puedan también explorar, hacer una corrección inmediata de sus acciones y que vayan entendiendo también qué actividades, hacia qué actividades se van orientando en relación a sus gustos. Y otro aspecto muy importante que cada vez se hace mucho más necesario es también aprender a inhibirnos un poco desde esta interrupción para poder mejorar sus capacidades, sus competencias a nivel de atención y concentración. Porque lo mismo, cuando yo estoy haciendo el acompañamiento y estoy buscando mejorar, corregir algo inmediatamente, en muchas ocasiones lo que sucede es que corto ese periodo de enfoque que tiene el niño sobre una tarea que puede ser monótona. Entonces, en ese sentido, le va a costar un poco más poder reengancharse a la tarea, poder hacer una corrección rápida. Entonces, en la medida en la que ustedes están haciendo esta observación, es importante determinar si es pertinente o no parar esos periodos de atención y concentración. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos pasos que nos plantea María Montessori dentro de este ejercicio de observación? El primer paso, y esto puede cruzarse ante nuestros ojos también como información muy obvia, información que de repente ustedes me van a decir, pero Andrea, esto nosotros lo hacemos todos los días o se hace de forma implícita de repente en el ambiente. Y por supuesto, porque claro, estamos en este ejercicio de eh, volvernos cada vez mucho más detallistas en la acción de los chicos y poder determinar qué es lo que ellos necesitan de nuestra parte. Sin embargo, lo que hoy queremos establecer para ustedes es el método, es la forma de cómo hacer ese ejercicio de observación que pueda ser también mucho más práctico y sostenible en el tiempo. Entonces, en ese primer paso, necesitamos hacer una preparación. Ahora, esta información piensen también que es algo que en la medida en la que tenemos la intención de hacerlo con los niños, también necesitamos hacerlo con nosotros mismos. Si vamos a desarrollar competencias de un buen observador, yo debo tener esa habilidad de poder ver hacia afuera y también de ver hacia adentro, hacer correcciones hacia afuera y hacer correcciones hacia adentro. Entonces,
¿cómo busco prepararme como ese observador? Que siempre también yo les digo a ustedes cuando empezamos procesos de intervención, todo esto es un ejercicio, es como si estuviéramos en un laboratorio. Y en ese laboratorio estamos haciendo experimentos, que son experimentos que requieren de una metodología, de un análisis muy juicioso, de tomarnos el tiempo. Entonces, esta observación inicial necesitamos buscar que esté libre de juicios e ideas preconcebidas. Todos estos preconceptos que ustedes tienen en relación a la crianza de sus hijos, de cómo debe ser o de cómo les dicen que tiene que hacerse, incluso acá en este marco que nosotros hemos venido trabajando, piensen que toda esta información está y ustedes la sostienen y la procesan, pero también se dan el permiso de ver si es una información que es totalmente funcional y es coherente con lo que ustedes están deseando hacer en casa. Y ahí entonces liberamos esos juicios, esos deberías, esas cargas que hay que de repente incluso no son de ustedes, sino que pueden venir de otras generaciones que nosotros adaptamos. El desarrollo de la paciencia, como buenos observadores y buenos científicos, necesitamos también trabajar. Esta es una virtud que trabajamos a lo largo de la vida, pero que haciendo la puntual de observar, pues claramente requiere mucha más conciencia porque necesito hacer un freno, un control inhibitorio en la necesidad a veces de intervenir. Entonces, por eso también tengo que decirme a mí mismo que debo ser paciente con mi ritmo y paciente con el ritmo de aprendizaje del niño. Y en este paso también tener receptividad y habilidad de ver el ambiente y al niño sin intervenir. Esto lo van a escuchar reiteradamente, esta parte no intervenir, no intervenir. ¿Y qué quiere decir ese no intervenir? Quiere decir que yo estoy retirado y estoy observando, ¿cierto? Que entonces es el ejercicio que tenemos acá, pero yo no tengo ningún propósito de ir a dar ninguna indicación hasta que yo no identifique cuál es la habilidad que está desarrollando el niño con esa tarea y hasta dónde realmente necesita o no necesita mi ayuda. Entonces, para este paso puntualmente, tenemos una misión y es este primer ejercicio en donde les propongo que organicen, puede ser un espacio en casa en donde tenga sus juguetes que son claramente, están acordes a su edad y en donde él lo pueda usar de manera independiente, pero sean diferentes herramientas. Y permitir que él pueda elegir de forma libre cualquiera de estas herramientas. Y acá lo que queremos entender o la observación que ustedes van a ir haciendo, que también la recomendación que les hago es que se tomen esto como ejercicio y que incluso busquen hacer un registro, de repente un cuaderno, un pequeño diario en el que ustedes puedan ir también haciendo un registro de cómo se va dando el desarrollo de sus hijos. Y entonces en esa observación que queremos entender, qué intereses está expresando tu hijo, de qué formas está interactuando con el juguete, con lo que está haciendo, si le cuesta a nivel motor, si le cuesta en la comprensión, en el seguimiento de la instrucción, si le cuesta en la atención, o si al contrario estamos viendo que logra tener periodos extendidos de atención, que es una actividad que le llama la atención y que pide incluso como niveles un poco más complejos de la misma actividad. Entonces, en este primer paso, en donde nosotros nos estamos simplemente preparando, ayudando a que nuestro ojo se vaya volviendo más crítico y más clínico en relación a esa observación, pues queremos es determinar en el ambiente natural del niño qué le gusta, cuáles son esos intereses. Después de que hacemos ese ejercicio de preparación, entonces ahora sí viene el ejercicio de observación. Listo. Entonces, ¿qué vamos a observar? Primero, como les decía, una observación sin interrumpir, así por ejemplo como está acá el chico en la foto. Encontré algo, me voy a la lupa, quiero verlo y nosotros simplemente hacemos un ejercicio de acompañamiento y permitimos que él vaya haciendo una descripción de lo que está haciendo, de lo que está viendo, de lo que está tocando.
Y lo que queremos acá como meta es ver cómo interactúa el niño siempre de forma libre y natural con una actividad. Hacia dónde nuevamente está llevando sus intereses. Cuáles son sus ritmos y necesidades que son naturales, no las que le está imponiendo el ambiente y lo que le está imponiendo la rutina y los tiempos, sino lo que él muestra. Por ejemplo, en este caso que quiero irme a explorar la naturaleza, quiero ir a ver qué ecosistemas hay, cuáles son los animalitos que están, después quiero entrar y profundizar y entonces de repente papá o mamá ayúdame a mirar qué es el caracol y cuáles son los tipos de caracol y cómo se dan, en dónde se dan, cuáles son, bueno. Y acá entonces, en este ejercicio, vamos a hacer una observación de ese momento puntual en donde el niño está enfocado en la actividad, ¿cierto? Lo que llama su atención, los tiempos y los periodos en donde logra hacer un ejercicio mayor de concentración, con el propósito de que ustedes puedan desarrollar la habilidad de ser observadores silenciosos, que si ustedes han podido hacer el ejercicio de observación en el ambiente, pues es un poco lo que ven dentro del ambiente. Estamos alrededor, se está haciendo la observación todo el tiempo sin intervenir y eso no quiere decir que se estén dejando pasar cosas, sino que estamos permitiendo en la mayor medida de lo posible que el niño tenga la capacidad de toma de decisiones, de ajuste, de desarrollo de competencias con autonomía. Entonces, de esta forma, yo me estoy formando como ese observador silencioso que está atento a qué, a tomar nota de sus movimientos, a identificar cómo tu hijo está resolviendo problemas en ese momento, si se frustra, cómo maneja la frustración, si persevera en una tarea, pues también cómo lo hace, cuáles son sus estrategias y sus mecanismos. Si de repente se distrae y suelta y se quiere ir porque hay otro grupo de compañeritos, hay otro grupo de amigos a su alrededor, entonces también cómo es la forma en la que socializa, qué lo distrae, qué termina a veces también ganando su atención, hacia dónde la lleva. Y aquí, entonces, vamos a ir identificando patrones. Entonces, esto también, a veces cuando les preguntamos a algunos papitos en consulta, ¿qué pasa con las respuestas de sus hijos? ¿Qué pasa cuando se frustran? ¿Cómo suelen responder? ¿Cuando se le da una indicación, cómo la sigue? ¿Cuál es esa tendencia del comportamiento? Y a veces, digamos que en un primer momento les cuesta establecer ese patrón. Y viene de aquí, de poder, de haber hecho previamente esta observación detallada y de poder determinar y decir, bueno, pues él se frustra más cuando está mamá porque entonces quiere que mamá le ayude y lo apoye, se frustra menos cuando está papá porque papá simplemente ya le ha dejado claro que él tiene que solucionar, entonces él busca cómo dar una respuesta a la situación. Y entonces vamos tomando nota de de estos pequeños detalles y patrones de comportamiento que están siendo cada vez más claros para ustedes. Ahora, nuevamente, ¿con qué propósito? Además de desarrollar esta habilidad en nosotros, también lo que ustedes van a empezar a identificar y a notar es que cuando estamos sacando estas líneas, estos patrones de comportamiento, es cuando yo también les he dicho a ustedes que necesitamos navegar hacia la base del iceberg, no quedarnos en la punta, sino hacia la base. Y navegar hacia esa base es poder entender cuando los chicos tienen un patrón determinado de comportamiento, de dónde se da, qué está jugando en sus emociones, qué está jugando en su desarrollo cognitivo, emocional. Y ahí es donde están realmente las respuestas para hacer el acompañamiento y para poder hacer ajustes en el entorno y en el ambiente. Bueno, en este paso 3 ya ustedes seguramente entonces los papás súper juiciosos que van a hacer ese ejercicio de observación, que van a ir a tener, que van a ir completando un diario de observación de sus chicos, se van a dar cuenta también que van a ir teniendo una ganancia en términos de la calidad de la observación, como que cada vez son mucho más
son muchos más los detalles que ustedes están logrando observar, identificar y acompañar, porque también esa es la magia de este ejercicio, que en la medida en la que vamos identificando esos detalles, ustedes entienden cómo ir allá a la base y cómo ir atendiendo las necesidades de los niños. Entonces acá, en este tercer paso, ¿qué se busca? Busca hacer un análisis de esos comportamientos y esos patrones que vamos identificando. Nuevamente, siempre tener en cuenta todos estos intereses. ¿Por qué? Porque son un juego también desde la parte de motivación. Cuando ustedes tienen claridad absoluta de qué motiva al niño, de qué le llama la atención, de hacia dónde trata de destinar su tiempo, pues es una forma también de jalonar de repente algunas falencias que tengan en un área, una forma también de apalancar esos momentos en donde ya se sienten bajos de energía o en donde están en menos disposición emocional. Entonces, nos ayudamos a través de esos intereses para que pueda estar un poco más equilibrado el aprendizaje. Van entendiendo también con mayor claridad la dificultad del niño, pero no una dificultad general, porque acá ustedes ya van a tener calidad de información, entonces van a identificar esa dificultad desde la especificidad. Entonces de repente puede ser que el niño está teniendo un problema de sueño, ¿cierto? Y entonces es un problema general. Pero ustedes al hacer la observación detallada identifican que realmente es porque no hay una rutina de sueño, porque además los patrones de sueño en casa pues están desajustados por los horarios de trabajo de papá y mamá, porque de repente también han podido darse cuenta que el trastorno, la dificultad de sueño viene cuando el niño ingiere algún tipo de alimento en la noche o cuando hay un cambio de actividad también en la noche. Entonces, por eso les digo que es el arte de observar y es la magia que sucede después de que hacemos esa observación, porque entonces tenemos una visión bastante refinada de esas necesidades para poder hacer ajustes. Y eh, también vamos entonces identificando esos patrones de atención y de concentración, que yo he venido haciendo insistencia en esto y también pues lo vamos registrando en los ambientes porque estamos siendo retados con esos tiempos de atención, incluso siendo nosotros mayores. Estamos demasiado estimulados y entonces necesitamos de verdad identificar qué es lo que me saca de foco, qué es lo que alcanza a capturar mi información y hacia dónde se está yendo para poder saber cómo otra vez reenfocarlo. Y además de eso, entonces vamos identificando cómo en la línea de tiempo van mejorando sus habilidades y además de eso, qué habilidades también va ganando a medida que va ese ejercicio de desarrollo. Entonces, acá el ejercicio que les propongo es que a lo largo de esta semana, en un espacio de interacción diferente al colegio, diferente a la casa, como por ejemplo un parque, ustedes se den el permiso nuevamente de llevar su cuaderno de anotación, de hacer todo este registro. Y acá lo que queremos también observar es qué sucede con la interacción social cuando está en entornos en donde se da ese espacio social. Queremos entender también cómo está su desarrollo físico, si hay una intención, si hay una preferencia por actividades físicas, sociales, o si de repente es más bien de los chicos que le gusta hacer un ejercicio de exploración, de exploración sensorial, de tocar la arena, de tocar la tierra, de tocar el prado, de ir a tocar a los animalitos y poder ir identificando todos esos aspectos que también empiezan a ser parte de su personalidad, si son sociales, si son introvertidos, si son extrovertidos. Y entonces, en general, en ese contraste de ambientes en donde ustedes haciendo análisis, pues van pudiendo identificar en efecto cuáles, si son chicos que se sienten atraídos por ese compartir social o si les está costando y cuáles son esos factores también que se afectan en ese ejercicio de interacción social.
O de repente también acá es, pensando también en que cuando están expuestos a estos espacios podemos también observar la forma en la que se ajustan a estímulos sensoriales, porque es desde allí también es desde donde en muchos casos de nuestros chiquitos se ha identificado que de repente no tolera tanta gente, no toleran tanto ruido o de repente también las texturas, las sensaciones, hay demasiada molestia y entonces acá también pues esta información nos permite entrar a hacer una buena intervención y acompañamiento. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo creo que muy claro, Andrea, y siento que es muy, muy importante, papás, que de verdad aprendamos a observar y también un poco en la medida en que vamos afinando esa observación también para poder entender realmente lo que pasa con el niño, porque recordemos que ellos están, primero recordemos que nosotros a veces ni siquiera nosotros somos capaces de entender bien qué es lo que pasa con nosotros, que luego también pues hablaremos de ese proceso de autoobservación. Entonces, pero en la medida un poco, si ya es difícil para un adulto, a veces le exigimos también al niño que entienda también qué le pasa. Y ahí el adulto recordar que somos nosotros y a través de este proceso y el poder afinar este arte de observación, vamos a ir pudiendo entender realmente cuál es ese acontecimiento semilla o cuál es esa causa raíz de lo que le pasa o cuáles son esos procesos y al final, ¿esto a qué nos lleva? A conocer verdaderamente a nuestros hijos, a poder realmente establecer también pues una relación de mucha mayor conexión, porque no sé si les pasa, pero si alguien aquí hace procesos de desarrollo personal o de terapia, psicoterapéuticos, pero cuando de repente el terapeuta o la persona que nos está acompañando o cuando tenemos una conversación con un amigo o con una amiga, con alguien que es capaz de empatizar con nosotros y podernos ayudar a entender realmente lo que nos pasa, es súper liberador y establece puntos de conexión. Eso mismo pasa con los niños. Entonces, cuando la guía es capaz de poder entender qué es lo que realmente le sucede y satisface esa necesidad, se establecen esos procesos de conexión y de trabajo y poder, y entonces podemos seguir al niño. Sí, así es. Hay unas preguntas en el chat que están haciendo. Espérame. Sí, Camila pregunta, dice, bueno, buenas tardes, ¿cómo hace uno para que no lo involucre a uno en las actividades mientras observa? Y esa es una excelente pregunta. Y hay formas de hacerlo. Entonces, en ese caso, Camila, por ejemplo, si tú deseas hacer ese ejercicio de observación, puedes decirle de forma explícita, mira, vamos a hacer esta actividad, te voy a acompañar, estoy aquí, te voy a acompañar, pero simplemente voy a observar lo que vas a hacer y tú lo vas a hacer, pero mamá va a estar aquí, ¿sí? Porque también en ese sentido ellos a veces quieren hacerlos partícipes o les genera también un poco como de saber que están siendo observados. Eso ya no sucede dentro del ambiente. Me alegra que pensemos igual. Perdón, perdón. No te necesitas disculpar. ¿Cómo lo cierro ya? Otra forma también, Camila, en este caso, es que puedes decirle, mientras tú haces esta actividad, mamá va a estar haciendo esta otra actividad, ¿sí? Entonces, aclararle que tú vas a estar en otro ejercicio y en ese ejercicio pues estás ahí como haciendo la parte de observación. Bueno, entonces Juli dice, si es un tiempo de observación y mi hijo me invita a participar, ¿me uno a él o le digo que continúe solo o qué sería mejor? Listo, entonces igual, si ustedes están haciendo la observación y sienten que todavía ellos son capaces, que en el punto en el que van con la actividad son capaces de continuar solos, nuevamente, ustedes pueden decir, voy a entrar, claro que sí,
voy a estar acá, pero yo veo que eres capaz de hacerlo solo. Entonces, ¿qué te parece si yo te acompaño? Y cuando llegues ahí, si yo te acompaño y si yo veo que necesitas ayuda, pues entonces te apoyo para continuar con la actividad, ¿sí? Esta es otra forma también de no negarnos a esa petición que ellos están haciendo de hacernos partícipes a su actividad, al mundo de lo que están haciendo, entrar todas las veces que ustedes sean invitados, por supuesto, entrar y entrar con disposición también de tener esta mente abierta y flexible, de tenerla libre de juicios, como les decía en un momento, hace un momento. Sin embargo, en la medida en la que podamos no intervenir, pues también hacerlo de esa forma hasta que o nosotros veamos que de verdad el niño está bloqueado en lo que está haciendo o en su idea, o hasta que haya una solicitud muy específica del niño también a que haya esa ayuda. Si ustedes van a ayudar y de repente entonces ustedes saben que ellos son capaces, que es algo que ya han hecho antes, que por supuesto saben desarrollarlo y lo pueden hacer solitos, pero quieren la ayuda de ustedes. También es importante decirles, entiendo que quieras que mamá te ayude o que papá te ayude, te voy a ayudar. Sin embargo, yo te he visto hacerlo y yo sé que lo puedes hacer también solo y también lo vas a hacer muy bien. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos esta vez juntos y lo haces nuevamente, esta vez tú solo para que te puedas dar cuenta que tú también lo estás haciendo bien? Y entonces, como les decía en un principio, lo que queremos y los beneficios que experimentamos a través de esto es reforzar su autonomía y también reforzar la confianza que ellos van teniendo cuando van completando estas fases en una tarea. Bueno, y Carolina nos pregunta, ¿cómo sabemos cuál es entonces el mejor momento para orientar o corregir? De vuelta. Entonces, bueno, acá no sé si Daisy de lo que ya ha explicado quieras agregar algo. Em, pero en este, Em, dale. digamos que nos podrías, como de alguna manera, Carolina, explicar un poco más mientras yo les puedo, digamos, como decir, como porque además también depende un poco de la etapa de desarrollo, es decir, eh, no es lo mismo, pues digamos, un niño que está presentando un brote emocional y que no tiene lenguaje, ¿cierto? A uno que sí tiene y a uno más grande. Cuando hablamos, digamos, por ejemplo, de intervenir o no intervenir en ciertos procesos, es, por ejemplo, nosotros vemos que el niño está ahí, digamos, voy a poner este ejemplo, está un niño armando como exactamente la foto, ¿no? Entonces de repente está armando algo y no exactamente como esperamos que lo hiciera. Por ejemplo, igual que aquí, que la Torre Rosa no la está armando de la misma manera en la que se le presentó. Ahí no entramos a corregir la acción como tal porque si somos capaces de contenernos, el mismo niño es capaz de autocorregirse. Sí, entonces es distinto cuando yo adulto empiezo e intervengo y corto ese proceso. Pero si estamos hablando, no sé, de que hay, por eso digo como de la edad, imagínate que hay dos niños de elementary que están discutiendo de manera acalorada, pues ahí entra el adulto a intervenir de manera rápida, o sea, depende de la acción y por eso te preguntaba exactamente cuál es tu duda para poderte decir, pero digamos que ahí va un poquito el proceso de observar lo que está sucediendo y poder a veces, por ejemplo, quienes tienen hermanos, y ahí les hablo yo también ahí como mamá, a veces tendemos a intervenir de manera rápida cuando vemos que están discutiendo. Pero si yo estoy interviniendo constantemente, al final el mensaje que le estoy diciendo a los dos niños es que ellos dos no son en que no confíen que sean capaces de resolverlo. Claro, esto es estresante para un papá cuando ve que dos niños y sus hijos están ahí en medio de una discusión. Sin embargo, si permitimos y nos damos un permiso y decimos, bueno, a ver, están intentando resolverlo, vuelvo y respiro, observo la situación y mientras no comprometa como de manera alarmante la seguridad, muchas veces me he dado cuenta que al final logran resolverlo. Y eso es poder confiar en que, dice la Universidad de Harvard, que los hermanos no pelean, que desarrollan habilidades sociales. Y es verdad, o sea, al final ellos están en ese proceso de entender cómo funcionan los límites para ellos mismos, cómo, hasta cuándo sí, qué no, y se va interviniendo, pero de manera posterior, porque
de la observación que nosotros hayamos hecho, quién pudo haber puesto los límites antes y en conversación con ellos mismos. Nosotros a veces subestimamos la capacidad para resolver y la capacidad para proponer soluciones que ellos mismos tienen. Entonces, si nosotros ante una problemática se las trasladamos y también somos honestos, porque, y en esto yo insisto mucho y lo recuerdo mucho, recordemos que que somos la primera generación que está hablando de esto. Entonces, pues al ser la primera generación, hasta que haya una generación que lo domine, pues estamos practicando, ¿sí? Entonces, pues también ser amables con nosotros mismos desde ese lugar que estamos practicando. Entonces, pues también decir, es que nosotros entonces al mismo tiempo hacemos un proceso de autoobservación y decir, es que a mí esto me genera mucha frustración ver esta pelea. ¿Y por qué me genera tanta frustración? Porque no puedo estar en paz en medio del conflicto. ¿Qué necesito hacer yo para poder estar en más paz? Y desde mi paz, más que hablar sobre lo que tienen que decir, inspirarlos a ellos para que puedan hacer lo mismo. Y hablarles mucho también desde el ejemplo, oye, mira, a mí me pasó hoy esto, tuve una reunión que fue un poquito estresante, tuve que respirarla de esta manera, usé esta herramienta y ellos progresivamente pues la irán incorporando. Que no sé si así resuelvo tu duda porque no sé exactamente, digamos, como a qué tipo de orientación o corrección te refieres, pero creo que ahí más o menos di un par de ejemplos. Sí, no, y eso, y también lo que dices, Daisy, pues está perfecto también, y es esto de acuerdo, ir identificando también la intervención de acuerdo a las etapas de desarrollo, ¿sí? Que ahí también eso es una muy buena pauta para ustedes poder entender si requiere de verdad de un acompañamiento mucho más cercano, si podemos permitir que ellos vayan soltándose solitos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con el cuarto paso, que es un paso que ya de parte de ustedes como observadores requiere de hacer de un ejercicio de reflexión y de planificación. ¿A qué se refiere esto? A poder traer toda esta información que han venido recopilando, todo lo que han venido registrando también a detalle y entonces llevar la mente a hacer un análisis de esta información y entender entonces cuáles son esas necesidades puntuales que están presentando los chicos en diferentes áreas, a nivel cognitivo, emocional, social, desarrollo motor. Y entonces desde esas necesidades nuevamente ir entendiendo cómo ustedes, qué herramientas tienen ustedes para poder hacer el acompañamiento a esas necesidades. De acá también entonces lo que vamos a poder determinar es qué ajustes hay que hacer. Entonces, lo que yo les decía hace un momento, por ejemplo, en términos del sueño, si yo he venido haciendo un registro juicioso y cada noche entonces me doy cuenta que hay una línea, hay un patrón en esa dificultad de sueño, de repente también son los horarios de papá y mamá, son los tiempos del trabajo, la hora que se estableció como de sueño, el hecho de que no haya una rutina. Entonces, al final del ejercicio de observación, ustedes tienen ya esa materia prima de observación que les permite decir, claro, la razón por la que mi hijo al final no está logrando tener conciliar adecuadamente el sueño, no es porque en sí tenga un problema para conciliar, sino porque tiene una dificultad en el desarrollo de la rutina. Entonces ya yo me dispongo como padre a hacer la adaptación a esa rutina, hacer el ajuste, a socializarlo en familia y empezar a practicarlo, a poner esa estrategia en marcha. Entonces, el ejercicio que se propone para este paso es hacer una lista de todas estas necesidades que ustedes van identificando, pero además de eso también de todo lo que van encontrando que es un interés puntual de los chicos y además de eso también de lo que abandonan, de lo que definitivamente no le gusta, no se siente cómodo realizándolo y de repente también poder identificar si hay alguna razón por la que no se hace, ¿vale? Por la que no de repente evita. Entonces a veces ustedes también en esa observación se dan cuenta que evita escribir
¿Por qué evita escribir? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, la forma en la que agarra el lápiz, pues es una forma que todavía no tiene un desarrollo adecuado de la pinza, no tiene la fuerza motora. Entonces, ustedes dicen, bueno, o lo hago yo, ¿cierto? Entro ahí, sí, a hacer una intervención, ayudarle a recordarle cómo se agarra el lápiz, o estoy viendo que es una dificultad que requiere más bien de un acompañamiento profesional, por ejemplo. Entonces, hacer un refuerzo desde terapia ocupacional. Entonces, por eso siempre necesitamos determinar este grupo de intereses, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que se le facilita y hace bastante bien, lo que le está costando todavía desarrollar. ¿Con qué propósito? Como les digo, entonces identificar esas preferencias y cualquier tipo de resistencia también en todos estos ámbitos de los que hemos hablado. Romina entonces hace también una pregunta. Hola a todos, ¿han observado que los niños tienen cambios de ánimo o humor según el ciclo menstrual nuestro? A mí me pasa con Leo, que es como si supiera que estoy en los días de menstruación y que es más apegado, más fastidioso por momentos, desde muy bebé. Bueno, Romina, eso tiene una explicación también y es parte de, quizás lo hemos hablado en alguna otra sesión, no de esta forma directamente, pero en efecto lo que sucede es que hay una lectura constante de los niños, de los estados de ánimo de los adultos con quienes están siendo acompañados y que son sus correguladores. Entonces, desde ahí se puede entender que él pueda también entender estos cambios a nivel emocional y estos cambios que también tienen una composición hormonal y que tenga también como una reacción a ese cambio. Entonces, esa puede ser también una observación que tú puedas hacer. No sé si eso sea algo que le ha pasado a otra mamita, creo que es la primera vez que pues que alguien lo pone en manifiesto. Eh, Andrea, lo que pasa es que, bueno, de pronto no tanto como, es decir, yo siento que los niños son una esponja, incluso nosotros también, de alguna manera, los días que, no sé si han hecho este proceso de autoobservación, pero de pronto el día que ustedes están más cansados, que de repente estamos con un tema a nivel emocional o a nivel mental y nos está, de alguna manera, estamos dejando que nos robe la paz, ese día hay una serie de cosas que pasan. O ese día entonces el niño se levanta tarde y empiezan digamos, como a pasar una serie de acontecimientos que al final es que somos energía también. Entonces también por eso, digamos que todo este trabajo de desarrollo personal comenzó como poniéndonos también en nosotros, en este lugar por encima de la pareja, por encima de los niños, porque si yo me ocupo de mí y yo logro entenderme y yo logro entender qué es lo que necesito para cada uno de los momentos de mi día y los momentos de mi mes, voy a tener esta facilidad de relacionarme e interrelacionarme también con los demás. Yo les comparto ahí personalmente que, digamos que he encontrado últimamente que tengo 4 tipos de cansancio, entonces porque a veces no somos capaces de identificar los tipos de cansancio que tenemos. Y a veces es físico, pero a veces es mental, a veces es emocional y a veces es espiritual. Y cada uno tiene una atención, una ruta de atención distinta. ¿De qué depende? De mí. Entonces digo, ok, entonces hoy estoy sintiéndome más cansada físicamente. ¿Qué cambio en mi día o qué ajuste puedo hacer con el fin de atender cómo me siento en este momento? Porque depende también ahí las mujeres dependemos mucho del ciclo hormonal para también un poco estos niveles de energía que se van gestionando. Y entonces digo, ok, pues entonces pues esos días que me estoy sintiendo más así, en vez de madrugar tanto, elijo dormir un poco más y hacer ejercicio por la noche. Por ejemplo, son los tipos de negociaciones que hago. O si veo que estoy saturada a nivel mental, digo, soy capaz de identificar que me estoy sintiendo saturada a nivel mental y de repente hago una pausa mental que no me procura, o sea, que le da a mi mente algo de descanso y entonces veo alguna cosa de trivialidad muy trivial que saque a mi mente de esta cosa tan, digamos, como estructurada que tengo. O si es un cansancio, digamos, como más emocional por alguna cosa que no estoy siendo capaz de digerir,
Entonces, pues ahí normalmente mi querida Andrea me ayuda a poder procesar eso que estoy, digamos, sintiendo, o si también es un cansancio más, digamos, como de eso, como de algún proceso que llevemos, entonces yo lo que necesito es ahí como recurrir a la parte más espiritual. Esto ocurre cuando yo soy capaz de conocerme. Entonces imagínense un niño que a veces de repente hace un berrinche y nosotros no le entendemos qué es y resulta que tenía, no sé, sed, ¿sí? O sea, pero el niño no entendió qué le pasaba. Entonces, por eso hacemos todos estos procesos de guía y acompañamiento y de atendernos primero a nosotros, porque en la medida en que ustedes se dan cuenta que esos días, entonces, por ejemplo, Romina, si te das cuenta que hay algo ahí que está generando, o sea, que estás pudiendo observar que hay una manifestación física en estos días del periodo, es qué necesitas tú, porque él está interpretando o está, digamos, como absorbiendo una energía, ¿sí? Entonces dices, bueno, ¿yo cómo me puedo atender? Porque además es que, claro, como fuimos criados de alguna manera donde alguien más nos soluciona y nosotros no nos hacemos cargo de nosotros mismos, es una de las cosas más difíciles que hay para, digamos, nuestra generación, autogestionarnos y hacernos cargo de nosotros y no esperar a que alguien venga y es que haga la lectura de que yo estoy cansada y entonces venga y me proponga una solución. No, la decisión está en mí y me corresponde a mí como mi proceso de autogestión y de autoobservación poder entender qué me pasa y en ese sentido solucionarme y proporcionarme los cambios que me permita el día para poder gestionar y poder atenderme. ¿Mm? Bien, bien, perfecto, Daisy, gracias, de acuerdo. Entonces, familias, ya para finalizar, este último paso que se propone dentro de la observación es hacer una evaluación continua. Entonces, por eso, desde el principio, pues les sugerí que se pudiera trabajar con el diario para que ustedes puedan hacer este ejercicio continuo. Además que cuando se está haciendo así, es muy bonito que ustedes puedan ir teniendo la información para poder identificar también cómo ha ido esos cambios, cómo ha ido ese desarrollo en el tiempo, cómo han ido las mejoras. Y también es muy interesante ir viendo cómo van cambiando sus intereses a lo largo del tiempo, que eso también nos lo va a permitir pues detallar la observación, en qué momento hizo el cambio de interés, si fue de repente entrando como en la etapa de la preadolescencia o en la etapa de la adolescencia o en las primeras etapas también, entonces cuando pasamos de caminadores y ya estamos en una fase en donde hay mucha más capacidad de exploración, en donde hay mucha más capacidad también de desarrollo motor. Y ustedes se van dando cuenta cómo van dejando actividades, de repente, por ejemplo, deportes también, que muestran mucho interés inicialmente y una vez sienten que el cuerpo ya tiene adaptación y ya responde, pues también como que sueltan, ¿no? Entonces, lo lindo de poder hacer este ejercicio es que ustedes puedan determinar ese desarrollo en el tiempo y como les decía hace un momento, que podamos hacer especialmente ajustes que ya cuando se hacen en casa pues son ajustes personalizados, son ajustes que van a respetar sus tiempos, sus ritmos, sus necesidades muy particulares en cada uno de los ámbitos de desarrollo. Y entonces, finalmente, después de que hacemos todo el ejercicio de observación, vamos a entrar a poder explorar también la respuesta del niño, cómo se sintió, cómo le pareció la actividad. Ya ustedes pudieron identificar si fue o no de su interés, pero también queremos entrar al mundo de ellos y ver en su forma de pensamiento cuáles son esas razones por las que les llama o no les llama la atención una tarea o ellos mismos cómo están viendo que están desempeñando esa tarea, qué autoevaluación realizan. Y entonces también poder hacer un registro de esa valoración. Y aquí lo que queremos es darle espacio también a darle cabida a esa valoración, a esa autoobservación que ellos hacen, porque también es muy distinta en relación a cómo se está construyendo su autoestima, cómo se está construyendo esa capacidad que tienen de resolución y de flexibilidad con el ambiente y con las tareas. Entonces es
un paso muy importante corresponde hacia la fase final, después de que nosotros hacemos todo este ejercicio de observación. ¿Listo? Y entonces cerramos también con esta frase de María Montessori. Cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso. Y esto lo vemos muy seguido y se va viendo también en el ambiente y es muy bonito. Entonces también la invitación que les hacemos desde esta frase justamente es a que puedan promover mucho más esta capacidad de seguridad que ellos van desarrollando desde la aprobación que buscan en ustedes, sino al contrario, entonces llevarlo a que él haga esa autoevaluación y él mismo vaya determinando que ya está logrando también cumplir con varias de sus metas y de sus objetivos. Entonces, bueno, como les decía hace un momento, la intención esta semana, queridas familias, es que ustedes hagan este ejercicio de observación juicioso, que en la medida de lo posible lo puedan hacer también con el registro y que cuando puedan compartirnos cómo les está yendo con ese ejercicio de registro, pues también va a ser una información muy valiosa para poder orientarlos sobre la forma y los momentos en los cuales hacer o no hacer intervención, que era lo que nos estaban preguntando hace un momento. Andrea, Aprove perdona, ¿me puedes volver a poner la última diapositiva? Que a mí también me gustaría como un segundito aportar ahí algo rápidamente. Entonces, papás, esto se lo pueden aplicar cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja buscar la aprobación en cada paso que da. Aplíquese el niño de 40 años, de 35, de 34, porque a través de este proceso también nos vamos sanando nosotros mismos. ¿Hasta qué punto estamos buscando aprobación en cada paso que damos cada uno de los adultos que estamos ahí? Porque esto es un proceso súper lindo con los hijos y es de poder sanar de manera recíproca, guiarlos y acompañarlos a ellos desde un lugar más sano, pero también desde ese lugar más sano porque nosotros estamos más sanos. Gracias. de acuerdo. Bien. Bueno, familias, pues entonces eso, quería aprovechar el espacio también para recordarles que la semana entrante tenemos nuestro último taller presencial, que lo estamos haciendo desde Skill Support Center. Este taller también, aquí también vamos a abordar algunas de las dudas que ustedes mismos han manifestado, entonces están cordialmente invitados. Les vamos a estar enviando también la invitación, pero desde ya prográmense, agéndenlo. Ya estamos haciendo cierre de año con estas actividades, entonces la idea es que se puedan también ir a vacaciones con algunas herramientas de trabajo para que pueda hacer también un espacio, un lindo compartir en vacaciones sin soltar todo este trabajo que hemos hecho a lo largo del año. Así es, pues muchísimas gracias, Andrea, gracias a los papás que nos acompañaron y que nos van a ver en diferido. Les deseamos una muy feliz y bendecida tarde y nos vemos entonces la próxima semana en presencial. Chao, chao, feliz tarde. Que estén muy bien, familias. Buena tarde.